Tengan todos buenos días. Hoy 1 de enero del año 2025 estamos estrenando nuevo año. Amén. Y dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es nueva cada día. Conforme escrito está en Lamentaciones 3, 22 y 23, habla que por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Óigalo bien, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Cuando dice nuevas son cada mañana, es que estamos estrenando cada mañana una nueva misericordia. Eso sí, pero cuando nosotros vivimos bajo el propósito de Dios, bajo los caminos de Dios, porque existen dos caminos, el camino del mal y el camino del bien. El camino del bien se refiere a Jehová, el cual nos guía por sendas de paz, como escrito está en Proverbios 3:17, que dice que todos sus caminos son de deleites, deleitosos, o sea, de gozo, y todas sus sendas son de paz. O sea, que Dios nos guía por sendas de paz. Cuando tú tomes una decisión, la prueba está, y sientas paz, es porque Dios te está guiando. Es Dios el que te está, pero cuando sientas incertidumbre todavía, ahí no está Dios. Amén. Y también algo, que a veces el enemigo te puede engañar. Puedes sentir como una emoción acelerada, que quieres hacer, tomas una decisión, sí, yo lo voy a hacer, y a juro quieres hacerlo, y tú crees que es Dios que te está guiando, pero es tu propia emoción. El hombre puede ser guiado por Satanás y los demonios, puede ser guiado por su propia emoción, y puede ser guiado por Dios. Y aquí nos dan una pista, aquí en Proverbios 3:17. Dice que todos sus caminos son deleitosos, o sea, cuando el hombre anda en los caminos de Dios. Y todas sus sendas, o sea, las sendas de Dios nos guía por sendas de paz. O sea, que la decisión cuando es de parte de Dios, usted siente paz, tranquilidad y no anda acelerado. O sea, el hecho de andar acelerado quiere decir que es tu propia emoción, que el enemigo te puede engañar. Puede él incentivar tus emociones, acelerarlas. Puede las emociones tuyas activarlas inmediatamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, para el año 2025, ya estamos entrando desde hoy en el año 2025. Tenemos que ver, o sea, cuál es el panorama de Dios, cuál es el periódico de Dios, la noticia de Dios. Y para ello vamos a ubicarnos en el Salmo 25. Me gustaría que esto aquí lo hiciéramos participativo bastante, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Por ejemplo, yo manejo las escrituras, pero hay ciertos puntos de vista que no los veo, pero hay otros que sí. O sea, todos miramos desde diferentes enfoques, y lo que no abarco, otro lo puede abarcar, como cuando estamos mirando un árbol. Algunos ven una parte, el otro ve la otra, pero todos lo vemos a lo redondo, y ahí sí no se nos va a escapar nada, va a ser más rico. O sea, lo que es, lo que Dios quiere decir, nos vamos a captar con mayor riqueza el mensaje. Salmo 25, vamos a leerlo todo y después nos vamos versículo a versículo haciendo una exégesis bíblica. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Mire aquí, este es uno de mis salmos preferidos. Quiero decirle que cuando yo me desubico, todas las personas, todo ministro de Dios, vivimos un punto en el cual nos desenfocamos, que a veces no sabemos a dónde vamos. De repente se nos pierde como la brújula, el norte. Todo lo hemos pasado, y un ejemplo es David aquí, el rey David. Mire lo que dice este salmo. Dice, David implora dirección, perdón y protección. Dirección era porque no sabía dónde ir. Entonces, desde que estaba pidiendo dirección, le estaba pidiendo la guianza a Dios. Entonces, este salmo, cuando se te revela, te abre los ojos y enseguida tú sabes, cuando llega la revelación que Dios te ilumina, es como si estabas en un punto oscuro, llega la luz y ya sabes para dónde. Yo iba a ir para allá, sino que no lo veía porque estaba oscuro. Sino que el enemigo es experto en nublarte el entendimiento, nublarte la visión, y todos hemos quedado en un punto oscuro. Por ejemplo, vemos al profeta Elías, se metió en una cueva oscura, deseando morirse. Le entró un desánimo tremendo, le entró una depresión enorme, un desaliento le entró.
Entró en un punto oscuro. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados, óiganlo bien, los que se rebelan sin motivo, sin causa, serán avergonzados. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, le decía, muéstrame tus caminos. Ahí él estaba desenfocado y le estaba pidiendo al Señor que le mostrara sus caminos, igual que Moisés. Moisés también le pidió a Dios que le mostrara sus caminos. Y dice, enséñame tus sendas, por dónde voy, Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, ahí está pidiendo perdón. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. ¿Quién le enseñará? A los que son mansos nada más, pero a los rebeldes le enseñará la carrera. No. Dice, enseñará a los mansos su carrera. Óigalo bien, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Pero para quién? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hay misericordia y hay verdad. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Sigue pidiendo perdón aquí. Que es grande, lo reconocía, ¿no? Mire la magnitud, o sea, que David veía el pecado que había cometido. Decía que el pecado, que había cometido era grande. Él no se escondía de Dios. En el 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Una pregunta que él está haciendo. Y ahí mismo responde, él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mi pie de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Fíjense que esta situación nos da a entender que estaba como desenfocado ahí. O sea, le atacaron muchas cosas, que a veces la persona va bien, pero le cae todo encima, hermano. Muchos problemas que lo desenfocan. Aquí David está contando un sinnúmero de problemas y la situación anímica a la cual ha llegado y emocional también. Dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Estaba acongojado. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona todos mis pecados. Sigue pidiendo perdón. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado. Tenía problemas por todos lados. Y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, le pide a Dios, y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. ¿Por qué dice a Israel? Hermano, vamos a empezar de atrás para adelante. Amén. Porque aquí él termina diciendo, redime a Israel de sus angustias. Si está pidiendo, o sea, el problema es él. Amén. De la respuesta, Pastor Aarón. Porque él era el gobernante en ese momento. Y lo que hace el gobernante afecta a todo el pueblo. Amén. O sea, lo que está sufriendo la cabeza, cuando tiene un problema, el cuerpo sufre también. Amén. ¿Y qué nos dice nuestra hermana Alejandra? Bueno, él está diciendo aquí que redima a Israel de todas sus angustias, que lo limpie al pueblo de Israel de todas sus angustias, porque él sabía que el Señor podía hacer este milagro.
que lo podía limpiar no solamente a él, sino a este pueblo de toda angustia y de todo pecado, porque está pidiendo redención. O sea, si al gobernante le va mal y va bien y está enfocado. Al pueblo también le iba a ir bien. Él sabía que todo lo que sobre él recayera iba a recaer sobre este pueblo. Por eso que todo lo que pidió para él, al final, en el versículo final, que es el 22, dice que también redimiera a Israel de todas sus angustias. Amén. El Salmo 25, la parte final, el versículo 22 termina diciendo: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. ¿Qué interpreta usted acerca de este versículo, Pastora María? Bueno, aquí me llama la atención, ¿verdad? Que David está pasando por proceso, pero ¿por qué él menciona a Israel y no se menciona a él mismo? Porque él en ese momento era el gobernante, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces vemos que si la cabeza está mal, el cuerpo sufre. La nación sufre, porque él es la cabeza, él es el mandatario. Pero él sabe que la solución viene de Jehová. Y me llama la atención porque si nos vamos al texto bíblico de Números, capítulo 24, versículo 9, dice que el león y la leona, su corazón está confiado. Y dice, el que lo maldijere será maldito y el que lo bendijere será bendito. ¿Y de quién está hablando aquí? De Israel. Él sabía que si él bendecía a Israel, él iba a ser bendecido y la nación también iba a ser bendecida. Amén. Bueno, continuamos. Vamos a abordar el versículo número 1. Empieza así el Salmo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Qué nos pueden decir acerca de la interpretación de este versículo? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Yo puedo ver allí que para que uno se exprese de esa manera es porque está abatido. La única razón por la cual yo digo, levanta mi alma, o sea, aunque él estaba de pie, no estaba en el piso, estaba de pie, pero su alma estaba abatida, por eso se levanta. O sea, como una depresión. Exactamente. Él mismo se está mandando a su alma, que es obligándola a que se levante. O sea, se puede decir que una baja espiritual. Sí, exactamente. Se puede decir eso. Amén. ¿Y la hermana Alejandra? Bueno, él allí estaba pidiéndole al Señor que levantara su alma. Yo digo que el alma es lo que organiza este cuerpo de carne, sus pensamientos. Él en ese momento tenía su alma abatida, sus pensamientos estaban destruidos, se sentía destruido, frustrado, ofuscado, perseguido, no tenía dirección. Y por eso le pide al Señor que levante su alma. Él sabe que él mismo no podía levantarse a sí mismo. Aplíquelo ahora a lo que estamos viviendo en nuestra nación. O sea, todos los procesos que ha sufrido Venezuela. Así se encontraba de bien. Entonces, una aplicación ahora. Ok. Bueno, Venezuela en este tiempo tan duro que hemos tenido en estos últimos años, el hombre corre detrás del hombre, pero nosotros los que estamos en Cristo, amén, confiamos en que el que va a levantar nuestras almas a nuestra nación es Cristo. Amén. Pues nosotros debemos hacer como hizo David, clamarle al Señor para que Él levante nuestra alma, para que Él obre a favor de nuestra nación, porque nosotros no podemos levantarnos por nosotros mismos, aunque en nuestros corazones haya la voluntad, pero necesitamos un poder supremo que vaya más allá de lo natural, más allá de tener las ganas o la voluntad, porque hay un poder supremo que va a permitir que podamos salir de esa congoja, de ese padecimiento que ha venido sobre Venezuela. Sí, tiene que ser algo sobrenatural. Sobrenatural, no natural. Porque para Dios no hay nada imposible. Para los hombres lo hay, pero para Dios nada. Amén. Y el único que tiene verdadero amor es nuestro Dios. Un amor que no es interesado, no busca lo suyo. Amén. Bueno, continuamos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Mira esta expresión, Dios mío, en ti confío. ¿Qué nos dice el pastor Aarón? Yo veo esas palabras como un grito de auxilio, como sálvame, no tengo otra opción.
El único recurso, la única salida, la única salida solución. eres tú, Jehová. O sea, las palabras allí, llevándola a la actualidad es: Dios mío, solo tú me puedes ayudar. Dios mío, solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes sacar de este Y hueco. fíjese, eso es importante, cuando usted le atribuye todo la solución a Dios. Pero cuando usted está mirando al hombre y por aquí y por allá, está dejando a Dios a un lado. Entonces, de verdad que el poder sobrenatural que puede ayudarnos es Dios. Y Dios activará también canales, medios, pero Amén. influenciado por Dios mismo. Así es. Dice, no sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. ¿Qué intuyen ustedes ahí que pueden interpretar cuando dice, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos? O sea, cuando se está pasando un trauma, un proceso como eso. Porque David era entendido de que él había fallado. Y obviamente las consecuencias ya estaban pasando en su vida, ya estaba ocurriendo, ya le estaba viendo las consecuencias de ese pecado. Y obviamente sus enemigos se podían aprovechar de esa situación. ¿No? Y los enemigos están esperando que tú resbales para agarrarte en la bajadita y desquitársela, lo que hablan de desquite. Así es. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. La hermana Alejandra. Bueno, aquí la palabra dice que ninguno de los que esperan en el Señor seremos confundidos, porque Él siempre trae claridad a nuestro futuro, a nuestro porvenir, a nuestras decisiones. Él es nuestro guía y dirección. Y Él nunca tiene errores, ni fallas, ni equivocaciones. Él puede ver al pasado, al futuro, al presente, y es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él no tiene errores ni fallas. Por eso el ser humano debe doblegarse, como se estaba doblegando en este Salmo David, para entregarle su voluntad al Señor, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Y no tiene fallas ni errores. Por eso Él le dice aquí estas palabras, donde le pide al Señor que Él va a esperar en Él y sabrá que no será confundido, que no habrá nada, a pesar de esa adversidad que Él estaba enfrentando, que lo pudiese confundir o desenfocar de lo que esperaba del Señor. Amén. Dice, ciertamente el 3, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Ahora la pastora María, para que interprete esta parte, donde dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Van a ser avergonzados, pero los que se rebelan sin causa, sin motivo. Sí, Dios es un Dios de justicia y un Dios justo. Y cuando andamos en obediencia, en integridad y en santidad, Dios siempre nos va a guardar y no va a permitir que el enemigo se burle y va a pelear por nosotros. Entonces, aquí vemos a David que él confiaba en el Señor y que Dios conocía su corazón y que él iba a pelear por él. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios, confiar en Dios, que Él no nos dejará en vergüenza y confiar en Él, porque Él peleará por nosotros y nosotros estaremos confiados. Se pueden establecer aquí dos tipos de grupos. Un grupo que confían en ellos mismos y andan a la deriva, y hay otro grupo que confía en Jehová. Entonces, el que no confía en Jehová, que se revela sin causa, ese va a ser avergonzado. Mas el que está con Dios y confía en Dios no será avergonzado. Dice, no quedará escandalizado, no quedará quebrantado. Yo veo aquí que David conocía la misericordia de Dios. Él sabía que había fallado, pero también sabía que Dios es misericordioso. Claro. Y que había oportunidad para todo aquel que se humilla. De hecho, disculpe, cuando David también cometió un pecado, que le dieron a escoger entre 3 géneros de castigo, habían 2 que eran de parte del hombre, pero había uno de parte de Dios, que era la peste, la espada. Él dijo, mejor caigo en la espada de Jehová, porque yo sé que Jehová tendrá misericordia, pero el hombre no tendrá misericordia. Amén. De él. Así es. En el 4, me gustaría que la pastora María siga explicándonos esto. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas.
Está clamando. Oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Nuestro camino, dice la palabra de Dios que el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús, ¿verdad? Que ese es el verdadero camino. Y hay varios caminos. Pero cuando nosotros cogemos, Que el hombre le parece recto en sí mismo. Cuando nosotros elegimos el verdadero camino, ese camino nos va a llevar a senda de paz, a senda de justicia. Y nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso él decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, enséñame lo que tengo que hacer, enséñame las decisiones que tengo que tomar, enséñame a dónde tengo que ir, Señor. Y él sabía que en Jehová estaba la respuesta. Por eso él le decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, para no cometer los mismos errores que cometí en el pasado, para no cometer los mismos errores que he venido haciendo en el 2024. Y hoy le decimos al Señor, Señor, muéstranos tus caminos, no los míos, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y quiero aprovechar que yo creo que este es el tiempo, ¿verdad?, de desligarnos de todo aquello que nos tenía atado al pasado, atado a los caminos que no nos llevaban a caminos de bendición, de salvación y de vida eterna. Aún los ministros, porque eso era algo que me ministraba el Espíritu Santo de Dios cuando estaba postrada esperando el año nuevo. Y yo clamaba por misericordia, por los 5 ministerios, incluyendo nosotros los pastores, porque si hay algo que Dios va a demandar es a la iglesia, a las cabezas, a los que han ministrado en un altar, porque no se han dejado guiar por el Espíritu Santo, sino por las emociones y por hombres que mueven multitudes, pero que su corazón está lejos de ellos, porque se mueven por las emociones y no por la senda de justicia, por los caminos de Dios. Y le pedía perdón al Señor, porque si hay algo que va a venir en este 2025 y el juicio. Pero sobre los hijos de Dios estará la misericordia y la gloria de Jehová siempre y cuando haya un corazón contrito y humillado. Y Dios quiere humillación para que seamos exaltados cuando sea necesario. Entonces no es nuestros caminos, nuestros pensamientos, sino son los caminos y los pensamientos de Dios, que son más altos que la tierra. Amén. Hermana Alejandra, ¿cómo usted nos definiría los caminos y las sendas de Jehová? ¿Cómo son los caminos de Jehová? Los caminos y las sendas de Jehová son deleitosos porque, pastor, cuando caminamos con el Señor, todos nuestros días están bajo la luz de Cristo. Confirmado en Proverbios 3:17. Nos sentimos en gozo y en paz. En Proverbios 3:17 habla de esa paz que el Señor nos da. Los caminos de Cristo son perfectos, no tienen errores en ellos, no tienen pérdida de tiempo, pueden tener tiempo de adversidad, pero siempre estaremos en victorias en ese camino del Señor, porque es un camino perfecto, pastor. No tiene errores, pues los caminos que Él ha preparado para nosotros son perfectos, distintos a los del mundo, porque en el mundo se vive en aflicción. En el mundo el ser humano vive en momentos de felicidad que tienen fecha de caducidad. Quiero corregir algo. Muchas veces nosotros creemos que todo en los caminos de Jehová nos va a salir bien bonito, todo perfecto, pero hay veces que no. Está la voluntad de Dios. Cuando Dios enviaba a Pablo, a alguno de ellos le sucedían adversidad, pero ellos se gozaban, dice, gozados en las tribulaciones, se gozaban y a última hora todo le salía bien, todo. Lo que es, cuando habla de deleite, es que usted se goza, aún hasta en las tribulaciones, y nunca pierde la paz. O sea, siempre está gozoso. Pero es que eso es bíblico, porque dice que los que amamos al Señor, todas las cosas nos van a obrar para bien. Y el gozo, mientras tengamos el gozo del Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Es más, que quiero decirle algunas experiencias que yo he tenido fuertes. Me gozo porque digo, este día es inolvidable. Nunca se me olvida cómo Dios me redimió, cómo me salvó, todo lo que ocurrió y Dios nos ayudó.
Entonces, hay uno se goza y empieza a reírse cuando empieza a recordar esas experiencias y todo, que son inolvidables. Entonces, aunque haya un poquito de tropiezo, pero siempre hay, el gozo no se pierde y el deleite, uno se deleita más bien en eso, como la Biblia habla, o sea, gozosos en la tribulación. Entonces, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las sendas de Jehová los caminos de Jehová son deleitosos y todas sus sendas son paz. O sea, nos conduce por sendas de paz. Haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener paz. Pero cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, no hay paz, porque nos volvemos como impíos. Y dice, no hay paz para el impío, dice Jehová. Aquí hay algo curioso que hay que extraer. Y esto, al entenderlo, nos va a arrojar una luz que nos va a dar gran revelación. Y es algo tan sencillo, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Es necesario que abordemos esto, porque es importante. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Es necesario. Hay una palabra que lo define todo cuando dice tus. Muéstrame tus caminos, o sea, que no son los caminos de nosotros, no es lo que yo quiera hacer este año, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No es mi agenda, estamos en la agenda de Dios, no en la agenda nuestra, porque ese es el error que cometemos. Voy a planificar lo que Dios va a hacer y no planificamos según el Espíritu Santo nos diga que hagamos. O sea, pastora, metemos a Dios en nuestra agenda, pero nosotros no buscamos qué está en la agenda de Dios para nosotros. Exacto. Voy a poner a Dios en mi agenda. Parece que es muy importante. Cada actividad, cada diseño tiene que venir guiado por el Espíritu Santo. Yo creo que es tiempo ya de dedicar tiempo en la presencia de Dios, de aprender a escuchar a Dios, porque hay muchas voces que te hablan y no diferenciamos la voz de Dios por estar mirando lo que otros hacen para yo hacerlo. Queremos ser imitadores de hombres, más no de Cristo. Entonces, yo creo que este es el tiempo, a partir de hoy, este nuevo año, es una oportunidad que Dios nos da, así como se la dio al salmista, porque él sabía que su refugio y su pronto auxilio era Jehová, y por eso él lo buscaba. Aunque había pecado, aunque había cometido error, él sabía que en Jehová estaba su confianza y que Dios lo iba a levantar aún del polvo. Y pastora, no seremos entonces el consejo que usted nos da es que dejemos nuestros caminos, dejemos nuestra senda y retomemos los caminos de Jehová. Retomemos nuevamente los caminos de Jehová. Volvernos amigos del Espíritu Santo. Amén. Para no hacer las cosas a nuestra manera, porque los jóvenes se cansan. Nos cansamos, nos agotamos, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y serán rejuvenecidos como el águila. ¿Por qué? Porque cuando actuamos a nuestra propia fuerza nos vamos a agotar en el ministerio, nos vamos a cansar en el ministerio, porque no lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando lo hacemos guiado por el Señor, tenemos una paz sobrenatural y no nos cansamos, no nos agotamos, porque no lo estamos haciendo con nuestra mente, con nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Retomamos aquí en el 4 cuando dicen, pero para entender la idea que sigue, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. El pastor Aarón. Bueno, imagínate que lo que está diciendo, he esperado todo el día, y a veces las personas tienen 10 minutos y ya, o sea, no, ya yo esperé mucho, ya voy a buscar a Dios y se meten 2, 3 minutos y ya creen ya que eso es suficiente. Queremos que nos responda inmediatamente. Sí. No, Dios no está aquí, me voy. Bueno, ese es un problema de esta generación, de estos tiempos, que como los tiempos se han ido acelerando, así como se ha acelerado el tiempo, se ha acelerado la impaciencia en las personas. Y más en los jóvenes que se están levantando, son mucho más impacientes que nosotros que ya tenemos un poquito más de edad.
Sin embargo, esa impaciencia muchas veces a mí me ha alcanzado. Yo he sido a veces Y la clave para este 2025, ¿qué mensaje nos daría? Bueno, Abordando esa idea que está planteando. Descansar en el Señor. Tirar, descansar, dejar nuestras cargas en Él. Aunque tengamos que esperar bastante. Aunque tengamos que esperar. Mire, yo he esperado durante tiempo por cosas que llega un momento que hasta se me han hasta olvidado. Y espero, y llega un momento que se me olvida. Y cuando se me están olvidando, el Señor me las trae a memoria, y es porque en ese mismo momento que me las trae en memoria, me da lo que estoy esperando. Y yo he quedado sorprendido. Yo digo, wow, Señor, tú de verdad eres fiel y no te quedas con ninguna de las peticiones que nosotros te hacemos. Mire, hermano, qué violencia la de Habacuc, y qué persistencia tremenda. En Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré. Va a montar guardia Jehová, dice. Y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. O sea, de rodillas estaré, afirmaré, la fortaleza es Dios, afirmaré mi pie. Dice, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. O sea, que no me voy a apartar de aquí. Dice, hasta que tú no me respondas, Jehová. Entonces esto tiene que ser una perseverancia, hermano. Y a veces, como usted dice, queremos todo inmediatamente. Y vemos, retomo lo de Habacuc, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. O sea, una respuesta pedía. ¿Y qué de responder tocante a mi queja? ¿Por qué? Sino que en ese tiempo esa nación estaba viviendo cosas semejantes a lo de Venezuela. Él veía injusticia, veía de todo. Aquí lo narran todo. El derecho del pobre era traspasado. Todo, una situación igual. Y entonces él se pone, Señor, y se pone así fuerte. Voy a esperar, o sea, no me muevo de aquí hasta que tú no me respondas. Y Dios le respondió después. Yo creo que la clave para este 2025 la dio la pastora cuando habló. O sea, hacernos amigos del Espíritu Santo. Amigos del Espíritu Santo. Esa es la clave. Esa es la clave que creo que para este 2025, de hecho, es lo que Dios me ha puesto en el corazón. Amén, pastor. Y esto es para todo, tanto para la iglesia. Pero yo le doy la gloria a Dios que aquí no está la iglesia, sino que está parte de los 5 ministerios en este lugar. Que representamos los 5 ministerios, los que estamos aquí. Porque una de las cosas que ha traído frustración en la iglesia de hoy en día, del ministerio, te estoy hablando a nivel de iglesias, a nivel ministerial, y es que le han dado la espalda al Espíritu Santo. Le han dado la espalda al Espíritu Santo y no se está haciendo las cosas a la manera de Dios, sino a la manera de los hombres. Y el Espíritu Santo está muy triste. Y Él me dio una palabra en Cantar de los Cantares, en el libro de los Cantares, donde le dice a la iglesia, ven, amada mía. Creo que es Cantares capítulo 2, versículo, si me lo puedes leer Alejandra, 10, versículo 11. Y esto es para todo aquel que nos escucha, que estamos en el tiempo de la poda. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y ven, el Señor nos está llamando para que entremos en amores con Él. Hermano, los ministros estamos tan ocupados en la obra que nos hemos olvidado del dueño de la obra. Porque estamos una actividad aquí, una actividad allá, vamos a hacer esto, vamos a orar por Julanito, vamos a traer esta estrategia, vamos a invitar a Julanito que el Espíritu Santo lo usa para que haya poder, para que haya manifestación de gloria. Estamos tan preocupados de que la iglesia se llene, pero no estamos preocupados de buscar al dueño de la obra en intimidad, para que Él traiga los diseños, para que Él nos diga qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Yo creo que es tiempo de volver a Hechos capítulo 2, para que haya evidencia de poder. Tiene que haber una llenura del Espíritu Santo. Y es lamentable porque hay ministros cansados y Dios va a traer juicio. Va a cortar muchos ministros, que es triste.
Lo hizo con Elías, que se lo llevó hace tiempo porque ya él estaba cansado. Sí, entonces, pero Dios es misericordioso. Y cuando nos humillamos, vamos a ver la respuesta de Dios como la que tuvo David. Amén. Porque dice que Él aumentará nuestras fuerzas como la del búfalo. Pero no solamente aumentará nuestra fuerza como la del búfalo, sino que nos traerá un aceite fresco y nuevo para darnos una nueva unción. Porque nos agotamos. Le enviaba un mensaje de fin de año a los ministros, a los pastores, y le decía que como pastores nos agotamos, que como pastores nos cansamos, y quizás muchos hemos llegado llegamos al 2024 agobiados, cansados, preocupados, algunos con amargura, porque hay ministros, pastores que son una bendición en su iglesia, pero los problemas los tienen agobiados, que se ponen la chaqueta de pastor o de ministro, de apóstol o de evangelista, maestro, y todo está bien. Y al llegar a su casa, encuentra la carga, encuentra todo. Pero el Señor dice que Él nos va a rejuvenecer como el águila, pero en su presencia. Por eso Cantar de los Cantares, más arribita del que leíste, capítulo 2, arriba, el 10, el 9. Aquí podemos ver también, Dice, mi amado es semejante al corzo. Ajá, capítulo 10. Cantares 2, versículo 10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Versículo 11. ¿Por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. O sea, viene un cántico nuevo para Venezuela, para nuestra nación, para nuestro espíritu, para nuestra congregación. Pero demanda algo el Señor para que esa canción venga a través de su Santo Espíritu. Y es que entremos en intimidad con el Señor, que volvamos al Señor. ¿Para qué? Para que la higuera, versículo 13, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Amén. Amén. O sea, ya el Señor habló, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mis santos ministros de Dios, volvamos al Señor. Tenemos que volver a la senda antigua, pero esto lo podemos lograr en amor, en intimidad, recuperar el amor perdido por las almas para que se pueda cumplir Hechos capítulo 2, para que la llenura del Espíritu Santo nos levante, porque creo que este es el tiempo de un avivamiento. Pero antes que haya un avivamiento va a venir una persecución y tenemos que estar preparados, llenos del Espíritu Santo nuevamente para soportar. Pero sobre todo para tener esa unción, porque va a haber gente con hambre y sed de justicia por su palabra y van a buscar, van a querer que les hable. Y tiene que haber una llenura del Espíritu Santo que tiene que venir con evidencia de poder para los que no crean de que hay un Dios vivo que aún hace milagros. Pero eso viene a través de la presencia, que hay que volverse, hay que estar metido, hay que como que dejar un tiempo el afán y meterse con el Señor. Como que hay que dejar un tiempo de buscar en el teléfono lo que no hay que buscar y buscarlo en su presencia. Hay que afinar el oído. ¿Quién va a escuchar la canción de la paloma o de la tórtola? Los que tienen el oído abierto y los ojos abiertos.
Pero estos sentidos se desarrollan en la intimidad con el Espíritu Santo. Para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, hay que estar en la presencia del Espíritu Santo, dejarse tocar por el Espíritu Santo. Hay que tener un perdón sincero. ¿Por qué? Porque hablamos del conflicto que hay en la nación, del problema que hay en la nación, pero los conflictos que hay dentro de la iglesia detienen el poder del Espíritu Santo. El no, o sea, el de estar mirando aquello, atrasa lo que el Espíritu Santo va a hacer. Entonces yo creo que ese es el secreto, volverse al Espíritu Santo. Y también para este tiempo, el libro de Cantares nos trae también una advertencia. Se encuentra aquí en Cantares 5:2, el tormento de la separación. Usted sabe que hay un texto que dice: buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Dice: buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Va a llegar un momento en que no lo vas a hallar. Y aquí nos lo comprueba Cantares 5:2, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía. O sea, estaba el amado, Cristo llamando. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, o sea, de la noche, o sea, tratando, tocando y tocando. En el 4 dice: y mi amado metió su mano para abrir la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. En el 6 dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad ahora. Buscad a Jehová, entre tanto pueda ser hallado. Bueno, vamos a proseguir aquí con el Salmo 25. Estamos en el versículo 5, creo que. Versículo 5. 6. Bueno, pero aquí hay algo importante. En el 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame. Lo humilde que era David. Siempre: Señor, enséñame. Es más, que él tiene un salmo donde dice que aún en mi conciencia, en las noches, él me enseña. O sea, aún durmiendo, todavía le pedía a Dios que lo instruyera, que lo enseñara. Y aquí también le dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. El 6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, lo que decía el pastor Aarón, y de tus misericordias, que son perpetuas. Eso lo conocía el rey David, o sea, la misericordia de Dios y las piedades, que Dios era un Dios piadoso. En el 7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Este pasaje me gusta bastante, porque había algo que yo no entendía. En Isaías habla. O sea, que habla del camino de santidad, de todo eso. Y dice: por muy torpe que sea, nunca, no se extraviará de este camino. Yo decía: Señor, ¿por qué hay tantos extraviados? Yo, o sea, miraba toda la iglesia y tantos ministros extraviados que no concuerdan unos con el otro. Yo decía: ¿por qué, Señor? Y aquí dice que por muy torpe que sea, no se extraviará de este camino. Pero aquí hallé la respuesta. La respuesta está aquí, en el Salmo 25. Dice: bueno y recto es Jehová, en el 8. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Quiénes son los que no se desvían por muy torpe que sean? Los mansos. Mansos y humildes. Son llevaderos. Métete por aquí, se meten por aquí. Son mansos, rendidos, sumisos. Porque hay tanto pueblo cristiano desenfocado. No, y hay unos que son muy sabios en su propia opinión, ¿no? Tercos también. Dice: no, yo eso yo lo sé, no, pero métete por aquí es mejor. El problema entonces está buena esa. Y no se dejan pastorear ni nada.
Exactamente. Son sabios en su propio Bueno, una de las cosas que yo veo, un problema gravísimo en pastores y apóstoles, es cuando dejan de tener una cobertura, dejan de tener a alguien a quien rendirle cuenta. rendir cuenta. O sea, el no rendir cuenta te llena de orgullo. El no rendir cuenta. Como Satanás, que no quería la cobertura de Dios ni nada, se independizó. Fíjense el ejemplo ahí de cobertura. Sí. Mientras él andaba con esa cobertura era perfecto, era en todos sus caminos. Y se descarriló, se extravió cuando se salió de la cobertura. Por eso es que dice, humillaos, primera de Pedro 5:6, bajo la poderosa mano de Dios. O sea, estar uno en esa medida y Él los exaltará. Te va a hacer grande cuando fuere tiempo. Entonces la persona está brincando y saltando. Y Dios tratando de llegar, alcanzarlo y Él así, o sea, no se queda quieto. Tenemos que quedarnos quietos bajo la poderosa mano de Dios. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. 8. En el 10. 10. Sí, vamos en el 10. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. O sea que si tú andas en los caminos de Jehová, te va a esperar la misericordia. Dice, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová le seguirán todos los días de su vida. Y en casa de Jehová habitará y morará por largos días. Eso es un versículo que conecta y es paralelo a este, que está en Salmo 23, verso 6. Dice, ciertamente el bien y aquí también lo confirma. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Pero no para cualquiera. Allá es para el que Jehová es su pastor y aquí para los que guardan su pacto y sus testimonios. Pastor, el testimonio es la palabra de Dios, los mandamientos. este versículo dice, me llama mucho la atención la última parte de este versículo 10 que dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hay personas que viven una vida en desagrado a Dios, no cumplen los mandamientos, viven en pecado y quieren usar el nombre de Dios, el nombre de Cristo en sus bocas, y entonces aquí es muy clara la palabra cuando dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, pero para los que guardan su pacto y sus testimonios. Le hago una pregunta, el Salmo 34, verso 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los protege, los cuida y los defiende. ¿Sobre quién acampa el ángel de Jehová? Sobre todo. Sobre los que cumplimos los mandamientos que el Señor ha dejado escrito en su palabra, sobre los que somos dignos y rectos delante de Él. Siempre tenemos fallas, errores, eso lo sabemos, pero somos rectos delante de Él cuando sabemos que nos equivocamos y pedimos perdón a diario y tratamos de alcanzar esa estatura del varón perfecto, limpiándonos siempre del pecado y apartándonos de él. Pero llama la atención el versículo que usted está diciendo, que concatena con donde dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, para los que viven a espaldas de lo que le agrada al Señor, pero igual usan el nombre del Señor en sus bocas, no se les va a cumplir este versículo. Amén, así es. Y allá dice, para los que le temen, acampa alrededor de los que le temen, no cualquiera, del que es temeroso de Dios. Sí, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estamos en el 11 ahora. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Pastor Aarón, aborde ese texto. Por amor a Jehová. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Ok. Acá vemos que Él nos perdona no porque de repente nosotros lo merezcamos, sino por su amor. Así es. O sea, por eso fue que Él vino. Él vino y Él sabía por quiénes estaba viniendo. Personas que de repente íbamos a ser mal agradecidos, personas que le íbamos a fallar, le íbamos a prometer cosas y no íbamos a cumplir. Personas que de repente íbamos a hacer cosas terribles, íbamos a robar, algunos hasta matar. Hay personas que han matado a otros y terminan arrepintiéndose, que es lo que mucha gente que no es cristiana no entiende. Dice, pero él después que mató a alguien, ahora que es cristiano, y Dios lo va a perdonar, ¿cómo va a ser posible? O ese violador. O sea, las personas se escandalizan con eso, sin saber que dentro de cada uno de nosotros hay un tipo de maldad.
parecida, incluso Sí, hasta peor a veces. en todos hay en maldad, en todos. todos tenemos maldad, todos. Todos tenemos. Porque decía el rey David, Jehová me ha premiado según la limpieza de mis manos delante de su vista, porque me he guardado de mi maldad, sino que nos guardamos. Exacto. No dejamos que aflore así, pero a Amén. cada quien se nos ocurren maldades, a todos. Es más que si empiezan a pasar testimonios, la gente cae para atrás, como Condorito. Usted Pero sabe Fulano, mira, que no sé qué, así. Bueno, Todos, hermano. una vez, Sino que uno es temeroso y uno, el temor a Jehová le pone un freno, que uno no haga lo malo. Dice la palabra de Dios que Él no rechaza un corazón contrito y humillado que venga delante de su presencia. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por la humanidad, porque la humanidad no se podía salvar a sí misma y tenía que ser Jesucristo, que con ese amor, con esa sangre, perdonara y limpiara los pecados. Me gustaría que estudiáramos, puede la pastora seguir, la actitud de David, cuando está aquí él le está confesando, por amor de tu nombre perdonarás también mi pecado que es grande. O sea, ¿cómo veríamos allá a David su sinceridad y su... O sea, porque él reconoce que lo que hizo está mal. Sí. En una oportunidad, que era lo que iba ahorita a hablar, un muchacho, salimos a evangelizar en Barquisimeto, salimos a evangelizar y un muchacho, Dios lo usaba bastante, de verdad que sí, pero imprudente, fue muy imprudente en lo que dijo. Quiso como dar el testimonio de lo que Dios había hecho con él, de dónde Dios lo había sacado. Sí. Pero Dios lo había sacado de ser pedófilo, de haber sido. Imagínense contando ese testimonio delante de la gente. La gente, más que convertirse a Dios, empezó, y no te da vergüenza decir eso, ¿qué tal? O sea, le cayeron encima. O sea, porque no era el momento de, o sea, Sí. no era para contar el testimonio. ¿Me entiendes? Pero obviamente Dios lo perdonó y Dios lo usaba. Y de verdad, doy fe que él de verdad había cambiado. Y lo dijo de repente como para exaltar el nombre de Dios, pero no fue el momento. Que debía hacerlo, pues. Debía hacerlo como David. David, cuando estaba hablando de su gran pecado, no lo estaba haciendo delante de todo el pueblo. Imagínense a David diciendo, sí, porque yo me acosté con Betsabé, mandé a matar a Uría y tal, delante de todo, y me arrepiento de eso y Dios me perdona. Imagínense qué puede pensar el pueblo de David si hacía eso. No era para hacerlo así, pues. Es un pecado para confesárselo a él en secreto, en lo íntimo. Tal vez de repente a un pastor o a un apóstol, o sea, que ya como oveja a su padre espiritual, pero no para hacerlo así. Para que el pastor lo aconseje. Yo, por ejemplo, aconsejaría a una persona que sale de un proceso de esos, son fuertes. Por ejemplo, la brujería es alta contaminación. El que ha sido sicario es alta contaminación. Y los pedófilos también, alta contaminación. Los violadores también. Los gays. Entonces, Jesucristo habló del espíritu inmundo que vuelve, que siempre, aunque dejó ese cuerpo se santificó, está el Espíritu Santo, pero él viene a dar vuelta a ver si lo agarra en una bajadita. Y como lo agarra en una baja espiritual, ahí cae. Entonces, también suena un poco fuerte, o sea, lo que voy a decir, pero también se tienen que tomar ciertas precauciones con personas que han pasado por esos procesos, no abrirle tanto su corazón en ese sentido, porque la debilidad le puede aflorar en una baja espiritual. Toda persona que ha pasado de mucho adulterio, fornicación y todo eso, tiene que estar pegado a la presencia de Dios. O sea, como dice, quiero vivir pegado. El día que se despegue, vuelve otra vez lo que dijo el Señor Jesucristo, el espíritu mundo que vuelve, que siempre está vigilando y viendo en qué momento está la bajadita. Una persona puede, por eso es que dice, el que crea estar fuerte, mire que no caiga. Yo vi a un muchacho que salió de un proceso de rehabilitación, de la droga, robo y todo. Él estaba todo ya una piltrafa humana. De repente se puso bien hermoso, bonito, galante. Y estaba alegre porque había salido. Y decía, a mí ya, ojalá se me presentara el diablo por ahí que lo piso. Ya yo estoy ya fuerte. Yo les decía, varón, no hable así, cuídese. Después a los pocos días, hermano, lo vi, otra vez volvió a hacer lo mismo. Entonces, cuando ya hay altas contaminaciones, un cuidado, no como la otra persona que nunca ha vivido eso. O sea, no tiene esa, me refiero, no tiene el terreno propicio
abonado, o sea, fértil, o sea, para Pero que, si porque no estaba enviciado, pero el otro sí, porque el otro recuerda, le pasan cosas de la vieja naturaleza, los deleites, los placeres, lo seducen y lo hacen volver. O sea, si tiene una baja espiritual. Entonces, toda persona, yo le aconsejo que tiene que estar, hermano, en la presencia de Dios, que es la que nos hace fuerte. La presencia de Dios nos trae luz, nos trae vida, nos trae fuerza y fortaleza. Y ahí no caemos. Pero al salirse, hermano, de esa Pero es cobertura. que si nos ponemos a escuchar las palabras que esa persona dijo, si me pone el dedo, yo lo piso, es una actitud de humildad. Ahí no hubo humildad. O sea, por eso es que tenemos que cuidarnos de cómo hablamos, cómo nos expresamos. Porque dice la palabra que ni aún el arcángel se atrevió a inferir palabras de maldición contra Satanás. Como decía un pastor, él había sido alcohólico y todo. Y él decía, yo al diablo no lo agarro por los cachos. O sea, donde vea así zona de riesgo, yo me voy, aunque ya yo pasé todo eso y me siento fuerte. Pero yo no me meto a torear al diablo por los De cachos. repente, yo entiendo lo que usted está hablando, porque de repente, para mí el alcohol no es una tentación, porque Sí. no me gusta. Sí, no, y uno no, o sea, el que no ha pasado por eso. Pero de repente alguien que viene saliendo del alcohol, Sí. que está cerca de esos lugares que ve, cuestión, o sea, aunque él diga, no, yo me siento, o sea, algo tiene que sentir. No, y el enemigo reclama sus derechos, él no se da por vencido. Él lucha por la materia hasta lo último. Hasta hace que haya una persona hasta viejita, todavía anciana, todavía él es persistente. Entonces aquí tenemos que pelear la buena batalla de la fe y mantenernos firmes sin fluctuar. Estamos en el versículo. Dice, por tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Y pregunta aquí en el 12, ahí sí ya vamos a abordar aquí ya para lo que es la nación venezolana. Amén. La palabra profética, más que todo, está del 12 al 15, o sea, para nuestra nación. Y para nosotros, o sea, ¿cuál es la actitud de nosotros? ¿Qué palabra profética compete a nosotros? Dice, ¿quién es el hombre? Hay una pregunta, que teme a Jehová. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. O sea, ministerialmente, ¿cómo lo aplicaríamos acá? Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Una pregunta en el 12. Él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, ya sabe cómo comportarse ahora en medio de toda esta tribulación. Siendo un ejemplo, porque Sí. está hablando que enseñará. Le enseñará. O sea, enseñará, o sea, con su testimonio, con su... O sea, en medio de toda esta confusión, a veces pierde uno el norte. Pero es que si nos ponemos a ver, hay muchos jóvenes que están muy desenfocados. Por ejemplo, el lunes hablé con un joven que su mamá era cristiana evangélica y el otro era judío ortodoxo, o sea, que no cree en Jesucristo. O sea, y el muchacho tiene una confusión en el... Y ahora hay confusión de identidad bastante, de sexo, bastante fuerte. Se está metiendo Sí. todo eso. Y hasta en ministros también, que quizás tienen una tendencia y de repente le entra esa confusión. Entonces el enemigo está pescando en río revuelto. Este es el tiempo de las tinieblas bastante. Y bueno, esta palabra nos enseña que quién es el hombre que teme a Jehová. O sea, los beneficios, más que todo aquí enfoca una palabra principal, es el temor. O sea, temor. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, que a quién Dios le enseña el camino que ha de escoger. A los que temen. Teme. Allá vimos que era el manso aquí mismo, al humilde, pero también el temeroso, el que teme a Dios se va a dejar llevar. Entonces se va a dejar conducir por el buen camino. Amén. Y sabremos qué hacer en este año 2025, porque Él es el que nos va a decir, nos va a enseñar, no nosotros en nuestra propia opinión. En el 13 viene otro beneficio. ¿Cuál es? Gozará él de bienestar Sí. y su descendencia le dará la tierra. Bueno, proféticamente, Apóstol María, para que nos hable acerca de eso, lo enfoque y lo aplique. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar. Dios nos ha dado promesa para los que guardamos su pacto. Que entremos en pacto la palabra de Dios, para los que guardan la palabra. Para los desobedientes, no va a haber promesa al menos que se arrepienta de corazón.
de un menos que se arrepienta de corazón, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y cuando nos arrepentimos de corazón y entramos en pacto con Él, nos volvemos a su palabra, vamos a gozar del bienestar de Jehová, porque Él tiene sus promesas para los que caminamos el en la verdad. bienestar, ¿qué implicaría? Que nuestra descendencia va a heredar la tierra, que No, vamos a tener. Sí, está bien, pero esa la vamos a abordar en otra. Esa es importante porque aquello habla de ensanchamiento, de expansión. Pero esta primero de bienestar, Paz. paz y muchas bendiciones, lo que salvación. llaman las añadiduras y eso. Sí. Principalmente la salvación. La salvación. Y bienestar, como dice usted, las añadiduras. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a O sea, venir por nada nos va a añadidura. faltar. Nada nos va a faltar. Se va a cumplir lo que dice Isaías, que en este 2025 nos vamos a saciar. Vamos a comer hasta saciarnos y vestiremos espléndidamente. Esa es una promesa. Sí, entonces Cuando eso andamos se en cumple, obediencia. esa promesa va amarrada a una condición. ¿Cuál sería la condición ahí? Para que se cumpla. El temor a Jehová. El temor, ser temeroso de Dios. O sea, es para los temerosos. Amén. Y bueno, seguimos aquí. Gozará el de bienestar. Y háblenos ahora del ensanchamiento. Bueno, Dios ha venido hablando. Y dice, y su descendencia heredará la tierra. Cuando el pueblo de Dios entra en intimidad, entra en pacto, entra en obediencia, camina en santidad, en rectitud, Dios nos ha prometido entregarnos la tierra para conquistar. ¿Por qué Josué conquistó? Porque era un hombre que estaba pegado a la visión de Dios. Aunque literalmente estaba al lado de un hombre, pero Moisés representaba la presencia de Dios. Y él se pegó, Josué se pegó a la visión de Amén. Moisés. ¿Y quién terminó conquistando la tierra prometida? Josué, porque fue temeroso, porque fue obediente y vivió el pacto que Jehová le dio a Moisés, se cumplió en Josué. Y vemos cómo Josué pudo conquistar territorio. Y Dios nos ha dado a nosotros una palabra, un lema: prohibido parar. Que tenemos que seguir avanzando para seguir conquistando territorio, Amén. palmo a palmo, lo que Él ha prometido. Creo que este es el año de la conquista, de que el Señor nos ha entregado los territorios para conquistar su reino, no para hacernos un nombre, sino para que su nombre sea glorificado y sea dado a conocer. Bueno, vamos a organizarlo bien. Año 2025, ¿verdad? Estamos en el 2025. La noticia de nosotros es el periódico Salmo 25. Ahí es donde estamos buscando en el periódico. Amén. Es la noticia actual, amén, actualizada. Nos habla, o sea, primeramente, de bienestar. Después del bienestar, o sea, otra promesa le sigue la ensanchamiento, extensión, alargamiento, multiplicación. Y termina aquí también diciendo les hará conocer su pacto, entra de la intimidad. Eso está en el versículo 14, que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Ya entra otra promesa de que te va a hacer conocer el pacto. O sea, ¿qué entienden ustedes ahí? Acerca del pacto, o sea, que te va a hacer conocer el pacto, pero en la intimidad, Vuelvo a leer el versículo y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pastor, esto me trae a mí una palabra, porque muchos vamos a la iglesia, muchos asistimos a la congregación, muchos podemos levantarnos en la mañana y orar, pero ya cuando aquí me dice comunión íntima, va más allá. Así Es un encuentro. O sea que uno puede interceder, pero eso no es una comunión íntima. No, eso no es una comunión. Asistir a la iglesia, levantar una adoración mientras el grupo de la iglesia adora, eso es una alabanza, una adoración, pero la comunión íntima va mucho más allá. O sea, todo lo que es público no es íntimo. No es íntimo, es correcto. La comunión íntima es que nosotros lo busquemos en lo secreto.
en ese tiempo que tenemos, que sacamos especialmente para Él, porque lo amamos. Entonces, esta palabra, la comunión íntima, va más allá de lo que los cristianos se imaginan. A lo mejor ellos creen que la comunión íntima es asistir a la iglesia y estar 2 horas allá o ir a evangelizar. Y la comunión íntima, como usted lo dice, Y es le voy a decir encontrarse. algo, que casi nadie, usted lo puede hacer en la iglesia, un sondeo, aguanta una comunión íntima con el Señor. A los que van pocos minutos, no aguantan. No aguantan 2, 3 horas de acostrar, 1 hora. ¿Por qué vemos que mucho pueblo de Dios lo vemos a veces en miseria, lo vemos, o sea, que no vemos la palabra en sus vidas? Por falta de comunión. Porque no conocen el pacto que Dios ha hecho con sus vidas, porque no tienen la comunión con Dios. Así es. O sea, ese es el problema de mucho pueblo de Dios. Ellos vivirán uno que otra promesa, que de repente se la escucharon decir el apóstol, se la escucharon de repente un evangelista por allá, a un profeta por aquí. Esas promesas las podrán medio vivir, si se les revela, porque es otra cosa, que se les revele. Cuando Y el pacto de Dios es a través de Jesús, o sea, ese fue el único pacto que quedó. Porque dice Hebreos 8:6, cuanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto mejores promesas, las mejores promesas no están en Moisés, sino en Jesús. Y dice, cuanto mejores promesas, cuanto mejor ministerio y cuanto mejor pacto es este. Este es el nuevo pacto. Amén. Entonces, ¿quién realmente es el que conoce el pacto de Dios? O sea, que se le revela. Jesús se les revela. No, allí, o sea, ya, ahí está la respuesta. Los que estamos Comunión en comunión íntima, íntima, sí. en esa comunión íntima de la cual habla este Entonces va a tener mucha revelación cómo afrontar el 2025, Amén. cómo ayudar a la nación, cómo salir de todo problema. No tendrá que hacer esfuerzo, pastor, porque Sí, así el es. Señor lo va a equipar, el Espíritu Santo lo va a guiar y siempre le va a decir lo que debe hacer. Es interesante lo que dice la hermana Alejandra, o sea, que no va a tener que hacer esfuerzo ni nada. O sea, porque ya se mantiene una comunión íntima y dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Dios es Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, donde hay un hombre que tiene, hay libertad. Miren, no necesitarás esfuerzo para liberar ni nada. Según he contado el testimonio de Charles Finney, que ni predicaba a veces ni nada. Se paraba en una parte y con la presencia, él era portador de la gloria, de la presencia y del poder de Dios. Y la gente caía, hermano, ahí, confesando sus pecados, lloraba y aceptaban a Cristo. La intimidad tiene que ser un estilo de vida. Amén. No podemos tener relación con Dios solamente cuando lleguemos a la iglesia, o orar unos minutos para subir al altar, o orar para que Dios me dé una palabra. Yo pienso que la intimidad de Dios es un estilo de vida que tú sabes que cuando te acuestas, tú tienes que entrar en esa intimidad no por unos minutos, no por media hora, sino todo lo que o sea, tienes que desarrollar tanto esa intimidad que aunque tú salgas, tú sabes que así como te da sed, te da hambre, tú vas a sentir esa necesidad de querer llegar rápido a tu casa para postrarte, para rendirte. Pero que si sabes que estás en una parte, en la calle o en el carro, o en el trabajo, tú vas teniendo una relación con Él en la mente. Se desarrolla tanto la intimidad que tú hablas con Él directamente y también escucharás, tú harás silencio. Y no es solamente yo hablar, dirigirme, sino callar para escucharle a Él. O sea, se desarrolla tanto esa relación. Y le voy a dar una palabra a Alejandra. Ella como abogada, defensora de los derechos humanos y de todo que litiga como abogada terrenal, ¿verdad? Si tú desarrollas esa intimidad profundamente, no vas a tener que pasar tantas horas estudiando un caso porque te va a dar la sabiduría de Salomón. Amén. Que solo que cuando llegues investida de esa presencia, porque vas a tener la gloria por estar en esa intimidad, cuando llegues a los tribunales, a los juzgados, el mismo juez se va a impactar. Amén. O sea, y va a haber un temor en todos ellos cuando tú entres, porque van a ver la gloria de Jehová sobre ti, como cuando Moisés pasó en el Sinaí, orando, ayunando, y bajó con el poder de su gloria, que no podían resistir
lo que tenía Moisés. Entonces yo pienso que todos nosotros como ministros, ¿verdad? Los pastores, entrar en esa intimidad para impartir al pueblo y de que este año empecemos, se va a escribir una nueva historia, que tomemos ese libro nuevo, esas hojas blancas y empecemos a escribir lo que Dios va a hacer. Amén. Para impartirle al pueblo y llevarlo a ese nivel de búsqueda de intimidad, para que el Espíritu Santo se manifieste. Y yo encierro, llega hasta qué texto, ¿verdad? Hasta No, todavía sigue, dice, mis ojos están atentos a Jehová, hacia Jehová, atentos hacia Jehová, porque él sacará mi pie de la red. Sí, por eso. Versículo 15. Hasta el versículo 15 que llega el... No, el versículo 15 ya es otra promesa. Por eso lo que, lo que tú estás diciendo. Tú estás abarcando la tercera promesa, que es intimidad, que le hará conocer el pacto. Primera promesa, rebobino. Primera promesa habla de bienestar. Primera promesa habla de bienestar. Segunda promesa habla de ensanchamiento. La tercera promesa habla de revelación, que le hará conocer su pacto. Y la cuarta promesa que vamos a abordar es de protección. La cuarta promesa tiene que ver con protección. O sea, que Dios te va a proteger. Primero, bienestar. Segundo, ensanchamiento. Tercero, revelación profunda, porque va a estar en la intimidad y conocer el pacto de Dios. Revelación profunda. Y cuarto, ahora protección. Dice, mis ojos están atentos, mis ojos están hacia, o sea, hacia es una dirección, sigue una dirección sin desviarse, hacia Jehová, porque él sacará, o sea, señalando, hacia Jehová, porque él sacará mi pie de la red. Usted no sabe, hermano, que hay un modo operante ahora que están cayendo varios, dejan bolsos con celulares, con laptops, pertenencias y eso. Entonces, para extorsionarte. Cualquiera viene y lo agarra y enseguida, mire, usted se robó un bolso, eso ya estaba denunciado, y vienen y lo extorsionan. Entonces cuídense, lo que vean por ahí, déjenlo tirado, no lo agarren. Lo miró la primera vez, pero no lo mire por segunda vez, siga hacia adelante. Amén. Pastor, quería agregar algo aquí en la comunión íntima. Cuando le dije que no tendremos que hacer ningún esfuerzo cuando estamos en comunión íntima, quiero dar el testimonio de que yo soy una persona recién convertida, apenas tengo 2 años, pero ese nivel de comunión íntima con el Señor que yo he tenido me permite orar por las personas y que sean sanas, porque una oración de 1 minuto no es lo que hace la explosión del milagro, sino la comunión previo a esa oración que ya yo he tenido con el Señor. Así. Entonces esa comunión... O sea, disculpe, ya se lo voy a afirmar más, como cuando decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. No que él se iba a meter en la presencia, ya estaba. Estaba enchufado, estaba conectado. Correcto. No es la oración de 1 minuto o 2 minutos que yo pueda hacer por una persona, sino lo que ya el Señor ha ordenado en el mundo espiritual debido a la comunión. Entonces el Señor dice, si ella está en comunión y está recta delante de mis ojos y me pide perdón cada vez que falla y se equivoca, pues como yo he de negarle No, y se cumple la palabra, antes que ustedes clamen, ya yo habré respondido. Ya yo los he escuchado y habré respondido, como Daniel. Daniel le dijo el ángel, antes que tú dispusieses tu corazón a orar, Dios escuchó tus palabras y a causa de tus palabras es que yo he venido. O sea, antes que dispusieras tu corazón. Ya el milagro está ordenado, lo que hacemos es descenderlo solamente con una oración que hagamos por nosotros mismos o por otras personas. Bueno, entonces vamos a abordar ahora la promesa número 4, que está en el versículo 15. Dice, mis ojos están hacia Jehová. Vamos a dejársela al pastor Aarón. Dice, porque él sacará mi pie de la red. Mis ojos están hacia Jehová, o sea, una atención hacia Jehová, porque él sacará mi pie de la red. Bueno, aquí me llegó de una vez el pasaje de Pedro, que mientras él tenía los ojos puestos en Jesús, pudo caminar sobre las aguas, que es algo sobrenatural. Sí. Pero apenas se enfocó en sus alrededores, comenzó a hundirse
de la misma manera nosotros, si nos desenfocamos de Dios, o sea, nos vamos a hundir. Vamos a ser atrapados, Vamos a ser atrapados. como el ave en el lazo y el pez en la mala red. Así mismo. Va a caer un tiempo de repente, que usted no se lo imagina y cayó así y lo atrapa. Pero si le hemos puesto, cuando habla, me gustaría que ustedes identifiquen bien cuando dice, mis ojos están hacia Jehová. ¿Qué le indica eso? Hacia Jehová. Pastor, lo que usted está preguntando, lo que me trae a mí es esta respuesta, de que nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en las promesas del Señor, no en la realidad que estemos viviendo, porque es probable que estemos en el desierto y no haya agua, pero cuando vamos a su palabra, dice que Él nos Y va... enfocándola directamente ahí, sería qué promesa le pone ahí, porque ahí hay peligro de una red. Hay un atentado, hay algo ahí. ¿Qué tipo de promesa, qué nombre le pondría esa promesa? Ajá, mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red, del pecado, pastor, No, de la cárcel. Protección, promesa de protección, de proteger. De proteger, Sí. de cuidar. Sí. Ajá. Entonces ahí enfoca una promesa de protección, cuando nuestros ojos están atentos al, pero también podemos también poner otra promesa. De la red que siempre lanza el enemigo para dañarnos. Si trampas ocultas, sí, porque la red no se ven. Eso cae de repente. Amén. Por ejemplo, el pez está en el agua nadando y de repente... Cuando llega el pescador y lanza la red. Y le cae así y queda atrapado inmediatamente. Esas son de las trampas malignas, silenciosas, ocultas, secretas, de los minuciosas. Sí. De los planes. Usted no sabe lo que el enemigo está planeando en los secretos. Amén. Entonces eso nos libra. O sea, sí, como una vez que atracaron un grupo de cristianos y le quitaron varias pertenencias. Entonces alguien dijo, ¿y por qué atracaron a esos cristianos? Debe de ser que no se pusieron en comunión con Dios, o sea, en la mañana. Señor, protégeme, guárdame. Ahí el Señor lo protege, pero tú puedes ser cristiano, puedes ser justo, y si no le pides a Jehová, vemos, o sea, que el hecho de ser cristiano no te exonera, si tú no clamas de la protección de Dios. Esto no es automático. Claro. Ni se va a activar porque eres cristiano, no, sino porque tú lo pidas. Hay que pedir. Libre albedrío. Hay que pedirle. Bueno, entonces aquí dice, pastor, que mis ojos estén siempre puestos hacia Jehová. Aunque estemos en una realidad distinta a lo que proclama la palabra, nosotros debemos de esperar y confiar en que ese escenario va a cambiar. Porque estamos en una realidad, pero no debemos de creer en esa realidad. Así como cuando nos dan un diagnóstico médico como el que me dieron a mí, yo agarré ese diagnóstico y lo guardé, porque yo creo en el diagnóstico que me dio el cielo, en el propósito que el Señor tiene en mi vida. Y aunque el médico diga que me voy a morir pronto, yo creo en que no me puedo morir todavía. Y ahora, pastor, he desarrollado, quiero dar este testimonio, una fortaleza, una valentía inquebrantable, porque a veces hay personas en la vida que nos amenazan o que nos persiguen. Y en estos días me reía con una señora porque ella me decía, ¿y si esa muchacha te hace algo malo? Y yo le digo, no, a mí nadie me va a hacer nada malo. No es mi tiempo de morir, porque el Señor tiene un propósito en mi vida. Amén. Y yo duermo como un bebé, duermo en paz. O sea, ese propósito la blinda y la protege. Amén. No, y tenemos que hacer efectiva esta palabra que dice, puesto los ojos en Jesús, Amén. El autor y consumador de la fe. Ahí es donde está la clave. Entonces, ¿cuál es la clave? La fe. Esa fe inconmovible, esa fe que te lleva a ver el milagro, esa fe sobrenatural, esa fe insistente, esa fe que traspasa fronteras. Entonces, cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, yo me imagino que esto era lo que hacía David. Sus ojos estaban puestos en Jehová, que él sabía que tenía tantos enemigos que lo acechaban, que lo guardó de la muerte infinidades de cantidades de veces. Y poner la mirada es tener fe. Y tenemos que tener la mirada puesta en el Señor, no quitarla, porque cuando quitamos la mirada nos vamos a hundir, nos vamos a caer, nos vamos a resbalar. Pero cuando tenemos la mirada puesta en Él, Él nos va a guardar de toda trampa oculta y manifiesta aún de las lenguas venenosas de los dedos señaladores. Y toda trampa que quiera el enemigo traer, Él nos va a librar. Amén. Bueno, ahí dice los ojos puestos en Dios, en Jehová. Pero es una realidad que no lo vemos.
Es una realidad, O no lo sea, vemos. pero ahí se Pero, ¿dónde tenemos que tener los ojos nosotros? No lo vemos a él, pero ¿qué sí podemos ver? ¿Qué sí podemos ver? la palabra. Es no quitar la vista Pero de su palabra. anteriormente, disculpe, No quitarla. anteriormente no existía esto. Y hubo un hombre que se movió, que lo ponen de ejemplo ahí, en los héroes de la fe. Abraham. Dice Amén. que él se movía como viendo al invisible. Sí. Y dice, se movía como viendo al invisible. Cuando habla de la realidad, quiere decir que es una realidad lo que estamos viviendo. No podemos negarnos a la realidad. De realidad un diagnóstico médico, realidad la crisis económica, realidad la guerra política, realidad la situación X que estés viviendo en tu casa, en tu hogar, con tus hijos. Es una realidad. Pero la verdad absoluta de Dios va por encima de la realidad. Amén. Que si hay un diagnóstico de enfermedad, es una realidad. Te sientes mal, es una realidad. Tienes cáncer, es una realidad porque los exámenes lo arrojan, es una realidad, no puedes negarte a la realidad. Pero la verdad absoluta de Dios dice que por la llaga de Cristo soy sana. Amén. La verdad absoluta de Dios, la verdad de la palabra me dice que Él murió para liberarme de la muerte y de la enfermedad. O sea, la verdad triunfa sobre la realidad. Sobre la realidad. Le pasa por encima. ¿Y la verdad cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Por eso no podemos orar sin usar la palabra. Por eso no podemos entrar en intimidad sin que la palabra de Dios sea manifestada y revelada en nosotros. Porque cuando tú te levantes, mira, o sea, es tan interesante entrar en intimidad, porque solo en la intimidad Él te podrá decir lo que no te puede decir en público. Y cuando tú te levantes, cuando tú vas a proclamar lo que Él te dijo en intimidad. Por eso hay que entender lo que es oración, lo que es intercesión y lo que es proclamación. Porque la intimidad te lleva a interceder, pero también te lleva a proclamar lo que Él te dijo en secreto, para decretar, para declarar la palabra de Dios, que es la verdad absoluta de Él. Vemos ahí que todo se amarra en una sola cosa, en la fe. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que Dios protege al que tiene fe, al que no tiene fe, no lo protege. Amén. Pastor, yo idealizo a David en este Salmo 25 y lo idealizo en aquel momento sin ropa, sin calzado, sin alimento, sin soldados, falto de armas, falto de fuerza, pequeño de estatura, tal vez solo, perturbado, acongojado, pero él no se quedó, como dice la pastora, en esa realidad. Él esperó de aquel que le podía dar, de aquel que lo podía salvar, de aquel que lo podía perdonar y de aquel que lo podía ayudar a enfrentar esa adversidad que él en su propia fuerza era imposible que pudiera. Y entonces él debe de ser un ejemplo para nosotros. Así es. Pues yo leo a lo largo de los salmos que siempre él tiene un clamor, un llamado, está siempre gimiendo delante de la presencia de Dios porque siempre está diciendo estoy solo, dame alimento, guárdame del enemigo, dame nuevas fuerzas, dame armas, dame soldados. Le pidió todo lo que necesitaba porque todo eso no lo tenía y estaba viviendo una realidad fuerte. Había gigantes que eran tal vez 4 o 5 veces el doble de la estatura de David, pero él no le creyó a ese gigante, él no le creyó a esa realidad. Pues él retó las promesas que el Señor había dado y así se cumplieron porque tuvo fe. Me gusta eso que está, el tema que estás tocando de David, de los gigantes, ¿verdad? Siempre se nos van a presentar los gigantes en la vida. Infinidad de gigantes espirituales, pero Dios nos ha dado poder y autoridad para derribar los gigantes. Amén. Y es por medio de la fe, de viendo el invisible, viendo la verdad, no la realidad. O sea, un principio, si tú ves al invisible, lo invisible se hace visible. Así es. Entonces vemos cuando David era un joven, ¿verdad? Que se acerca a Saúl, le dice, porque estaba el gigante Goliat, que quería perturbar a la nación y haciendo de la suya. Y lo vieron como que insignificante, un jovencito que iba a poder con ese gigante. Pero él no temió porque él sabía que Jehová es Dios Todopoderoso. Le iba a dar diseños
Cuando tú entras en intimidad, cuando estás en la presencia de Dios, no vas a pelear con tu fuerza, ni vas a hacer lo que tú quieras a tu manera, ni vas a salir a evangelizar con tus ideas, sino Dios va a dar diseño, Dios va a dar estrategia. Con lo insignificante, con lo que tengas en las manos, Dios te va a dar la sabiduría para hacer la riqueza, para hacer lo que tengas que hacer, porque viene de Él cuando entramos en intimidad con Él. Yo me imagino que David era un hombre que entraba tanto en intimidad, en adoración, en todas las áreas, se movía. Era un pez en el agua, entraba, salía en la presencia de Dios en todo momento. Y Dios, ¿cómo le dio ese diseño? Que simplemente con unas 5 piedras, irse al arroyo. El arroyo representa la presencia, el Espíritu Santo, y tomar de ahí esa piedrecita para derribar el gigante. Que lo simple que Dios te dé, si viene ungido por Él, por su Espíritu Santo, irás a hacer proeza. Y vemos cómo Él, en el nombre de Jehová Dios, el escuadrón del ejército, derribó la cabeza del Goliat, del gigante. Entonces Dios nos va a dar diseño en este 2025, nos va a dar estrategia, nos va a dar las armas del reino para destruir las armas malignas, para darnos esa sabiduría espiritual para seguir conquistando. Hubo un rey, o sea, quien pone la confianza en Dios será prosperado en todas las cosas. Hubo un rey, aparte del rey David, se llamaba Ezequías. Dice, nunca hubo un rey antes y después de él que puso toda su confianza en Jehová. Dice, y Dios le prosperó en todas las cosas que emprendió. Entonces, el secreto es ponerle la confianza a Dios y no quedaremos avergonzados, no quedaremos confundidos ni escandalizados. Y sigamos estas instrucciones para el 2025, estas que nos da el Salmo 25, desde el versículo 14, no, desde el versículo 12 hasta el 15. Claro, hay otras promesas más, pero aquí alcanzamos a abordar fue esta, importantísima. Y quiero resumir todo esto que viene encapsulado en este Salmo 25, ¿verdad? En esta promesa que Dios dio para este 2025, para este ministerio. Todo va radicado en 3 cosas que Dios va a hacer para este ministerio, para nuestra vida, primeramente para nuestra vida personal, para nuestro ministerio y para esta nación. Amén. Vienen tiempos de resurrección, porque Dios va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, el corazón de los padres hacia los hijos. Viene tiempo de restauración. Dios va a empezar a restaurar todo lo que está dañado, todo lo que está destruido, y va a restaurar la mente. Y viene tiempo de restitución. Lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta será retribuido, devuelto 7 veces. Bueno, concluimos, llegamos al final. Dios les guarde y les bendiga grandemente.